Bueno, egunon guztioi, ni askeretatxeagatik. Beti gaude pozik daukagun presentziekin gure festivalean, baina aurten bereziki esan behar dut gaurko pelikularekin eta gaurko gonbidapekin, hemen daudenak, bi etorriko direnan, baita ere bi antxokietara. Benetan plazer bat da guretzat Errementari filma gure inaugurazioa izatea. Zeren Paul Urquijo, niri gustatzen zait ikustea gure kriatura bat bezalakoa. Hemengo gure festivaleko kriatura bezalakoa. Eta beste kriatura dotore ditugu hemen baita ere gurekin. Baita ere gure festivalekoak eta hainbat abenturekin egon direnik. Zer esan, bihar badugu bi emanaldi, badakizue bata Antxokizarrean, 7:30, inaugurazio ofiziala, eta jarraian hemen gauean Victoria Eugenian. Bihar ja beteta daude, baina ez desesperatu, zeren filma gero joango da zine aretoetara, eta hori da baita ere garrantzitsua jendea ikustera joatea estreinatzen denean. Batzuk filma ikusi duzue gaur goizean, animatzen zaituzte gero galderak egitera, jakina. Gogoratuko dizuet nortzuk dauden bidekin, Paul Urquijo zuzendaria, Candido Uranga eta Alma Bracaglia, protagonistak eta baita ere aktorea Jose Anboingoetxea, Ramon Agirre eta Luis de Oza ekoizlea. Eta, Pauli emango diotitza, agian ez dakit gero jarraian galderen txanda irekiko dugu, baina, ze suposatzen da zuetzat. Gure festivala inauguratzean, ja esan dut guretzat suposatzen duena, baina zuretzat zer motatako momentua dago eta ere. Bueno, eskerrik lehenik eta behin eskerrik asko etortzagatik. Ni ere beldurrezko hasteko kriatura bat bezala sentitzen naiz, orduan pozik. Niretzako gore bat da, argi genukan Euskal Herrian egin behar genuela estreinu potente bat, eta niretzako politena, lekurik politena eta niretzako bereziena, Donostiko beldurrezko astean da. Eta, badakizue proiektu hau altzatzen ibili garela 6 urte, oso gogorrak, produktora ezberdinak, Kinoscopic Film Production, Ikusgarri Films, Gariza, eta hainbat Euskal Telebista, Eusko Jaurlaritza eta bar, eta denon artean, hori Luisek azalduko dizu hobeto, baina denon arteko batuketan lortu dugu altzatzea pelikula bat ezoikoa dena, genero fantastikokoa, euskal kulturarekin erlazioa duena, eta niretzako pertsonalki oso berezia eta oso pertsonala dena, ez? Patxi Errementaria zen nire txikitako ipuinu gogokoena, eta 15 urte daramatzat laburmetriak egiten, haietako pare bat hemen Donostin jarri ditut, beldurrezko astean El Bosque Negro ere eduki genuen, eta hementxe gaude, niretzako ez dago leku hobeagorik pelikula estreinatzeko. Tendréis, prefiero dar tiempo a vuestras preguntas también, para cualquiera de nuestros invitados. Sí, yo tengo curiosidad, teniendo en cuenta que es un cuento infantil que conocías de muchos años y que me imagino que tenías en la cabeza ilustrado 1000 veces, ¿en qué se parece al resultado? Ahora que ya tienes el resultado delante, después de tanto tiempo de trabajo, no te pregunto si estás satisfecho del trabajo, sino si has conseguido plasmar un poco la imagen que tenías de niño, ¿no? Del cuento. Pues, si me perdonáis, perdonad, ser tan espontáneo, es que tengo el cuento aquí. No tarda nada, entro en plan otra vez. Que nos queda un momento. No rompemos. Mutis por el foro. Y aquí, este es el cuento que yo tenía de chiqui, que
Vale. Claro, a mí, no sé por qué, desde pequeño siempre me han encantado los... Siempre me han encantado los cuentos de monstruos, la mitología y demás, ¿no? Y en especial la mitología la nuestra, nuestro folclore, nuestros cuentos, la mitología de Euskal Herria. Y bueno, a mí de pequeño me hacía mucha gracia cómo el herrero, Patxi, era muy malvado, y era más listo que los demonios, y cómo los demonios de alguna manera eran las víctimas, ¿no? Y bueno, lo que es un poco la narración propia del cuento, de cómo termina, dónde termina, etc. Y luego, a la hora de desarrollarlo, digamos, este es el libro que hicimos para... Pongo aquí también. Este es un libro que hicimos con todo el arte conceptual de la película. ¿Veis aquí? O sea, esto lo hicimos antes de hacer la propia película, ¿vale? Entonces, desarrollé, digamos, de alguna manera los personajes, los pocos elementos que salían en el cuento, porque al final es un cuento muy pequeñito, desarrollar lo que era para mí unos elementos muy poderosos, que era un herrero más malvado que el propio diablo y unos diablos que eran víctimas. Entonces, a partir de ahí, pues ubicarlo en una época, el punto ese rural de los cuentos rurales, oscuro, fabulario, satírico también, ¿no? Que muchas veces tienen los héroes de los cuentos, en el que se mezclan, por un lado terror porque hay criaturas, pero por otro lado humor porque los héroes saben burlarse de esos monstruos, ¿no? Entonces, para mí es como una especie de historia expandida, universo expandido de lo que es Patxi Erremontaria. Ez dakit, aktoren txat, agian nola hartzen duzue, genero fantasia eta beldurrezko genero batean lan egitea, agian baten bat lehenengo aldiz, film hau bezalako film bat ez da egiten urtero, Euskal Herrian, edo ez da egin, nola hartzen duzue proiektua eta lana. Bueno, nik lan honi ekiterakoan ez dut alderdi horretatik begiratu, ez dut hortik landu. Niretzako nire personajea landu dut bere pelikularen osotasun horretan eta bere norberaren personaje berezi eta psikologia horretan. Nik ez dut buruan izan, kontutan izan generotako pelikula bat dan edo ez dan. Are gehiago, behar bada genero fantastiko edo beldurrezko genero horretakoa den pelikula, etorri zait gerora aurkeztu delako halako festivaletan, batean, bestean, pelikularen gainean genero batean kokaturik dagoelako, baina nirekiko, ez du, nire personajeak ez du genero batean lan egiten. Bueno, ni ados nagoela bat kandidorekin, personai bat tokatzen zaizunean, bere gizatasunean murgiltzen zea, ez? Genero baten edo bestean egon edo ez egon. Gero horretarako dago zuzendaria, eramango zaitu toki batetik edo bestea, baina, sustraia beste guk behintzat, kandidoak izan den moduan, beste gizatasunetik hartzen dute. Nik bai izan duten da, historia honetan, kontutan konpromesua hori hain ederki azaldu duen moduan, gure mitologiaren inguruko historia bat kontatzen ari ginela, ez? Mitologiaren, bakoitzak bere herriko mitologia hitz egitea eta seriotasun batekin hitz egitea, nik uste dut horrek egiten duela ez gure historian eta gure kulturan sakontzea, horrek egiten du serioski gainera, pelikulak edo beste motatako artelan batek edo hori unibertsala izan da dira, ez hortik gara. Eta nik hortik argi neukan konpromiso berezi bat neukan historia honekin, ez. Aktore bezala edo bintzat taldeko partaide bezala, ez. Ez dakat horri buruz gehiago. Gustuko dituzu
beldur filmak edo fantasia filmak edo ipuinak gustuko dituzu? Galdera politiko dik. Harry Potter. Harry Potter, bai, oso ondo dago Harry Potter, bai. Star Wars. Bueno, lehenakoari lotuz, ez badago beste zerbait gai bat azaltzen da bitartean. Netzako bai, esan aktore batek igual ez du planteatzen desberdin bere lana, generoa zein den ikusita, baina netzako da lehenbiziko pelikula fantastiko egiten dutena, egin ditut pelikula batzuk, eta azken tokatu zen gaina batzuk egitea, gizo diferentea, baina genero fantastikoko lehenbizikoa da. Eta horrek, nahiz eta zure lana ez izan zure betiko moduan egin ematen izu aukera, gauza divertigarria gertatu zait, ematen izu aukera esateaterako monstruo batekin, kaioa baten sartuta da monstruo batekin hitz egiteko, hori ez da beti gertatzen. Akazta ez gehiago esango, kontuz, Ramon ez egi hortik, baina hori bintzat gertatu zait, eta hori oso divertigarria egin ze polita. Efektu berezietik egitea. Beste unibersoa gertatzen da Rodaje Hamertan, no, ez. Ez hori niri irekin lan egiten dudan bakoitzen gertatzen da, monstru baten niteria lana eta hori. Más preguntas, sí. Una cosa, yo quería saber toda esa imaginería de los diablos, toda esa parte fantástica, si se ha inspirado en algo o es la clásica de un niño puede tener un demonio. Precisamente está inspirado en lo más clásico, ¿no? Pero tenía claro que si quería hacer una historia de demonios que llevase de alguna manera a la imagen atávica que tenemos todos en la cabeza, tenía que ser el demonio rojo, con cola de punta de flecha, tridente, y bueno, ¿qué referencias más poderosas que esas? Pues los grabados medievales, las pinturas, que es donde tenemos pues toda esa imaginaria de la mitología cristiana, ¿no? Y yo he intentado ser lo más clásico posible. Sí que es verdad que a mí justo esa imaginería me encanta. He procurado ser lo más barroco posible, para que parezca más un cuento, porque es también lo que más me gusta. Y bueno, es mi forma de ver los demonios, pero espero que sea también eso, pues que sea una forma de ver los demonios compartida con el resto de los espectadores. Ricardo, creo que tenías una pregunta. Iba a comentar que es un cine fantástico muy realista en este sentido de que el diablo todo es muy corpóreo, muy directo. Entonces, eso, como lo habéis trabajado también de cara a los efectos especiales, que tampoco son digitales, como se suele hacer ahora, sino que nos jugamos mucho con máscaras. Bueno, yo crecí en los 80, bueno, nací en los 80, crecí en los 80 y sobreviví. Y bueno, pues todas las películas que vi de pequeño, pues yo que sé, Legend, Dentro del laberinto, películas de Jim Henson, las películas de Ray Harryhausen, Hasen los Argonautas, bueno, pues todas esas películas que fueron las que a mí de alguna manera me amueblaron o destrozaron mi cabeza, eran muy físicas. Y bueno, yo también he visto como en los 90 iba entrando en los efectos especiales digitales, y bueno, yo he ido salseando también con el tema de la postproducción y demás. Y a mí siempre me ha gustado el hecho de que las criaturas tengan ese punto físico también, en parte porque envejece mejor, pero en parte porque me gusta verlo. También me gusta mucho el proceso de trabajo que tiene este tipo de efectos, ¿no? Diseñarlo, luego ir al estudio, estar con el barro, con el técnico, modelarlo, es un proceso muy bonito. Luego lo ves pintado, luego ves al actor en set, las reacciones entre los actores al ver la criatura está ahí, no es una pantalla verde. Pero sin embargo creo que todos esos efectos tienen que ir de alguna manera ayudados por un retoque digital o
¿no? Al final lo que hacemos hoy en día es cine digital y es una herramienta infinitamente poderosa que nos puede ayudar a pues, ver situaciones surrealistas de toda clase, ¿no? Entonces, nosotros hemos combinado, por un lado, lo protésico y lo animatrónico, porque creo que también le da un punto de cuento para que sea más tangible y tal, pero luego todo reforzado con un retoque digital que hace que todo sea muchísimo más espectacular y bueno, acorde con lo que tenemos hoy en día en las pantallas, ¿no? Sí, a estos tres monstruos más o menos ya les conocemos desde hace tiempo en el cine vasco, pero quería que nos hablaras de la monstruita, que es uno de los descubrimientos de la película, ¿no? Y está fascinante. Y bueno, que ya nos cuente también cómo ha sido la experiencia y bueno, cómo ha sido dirigirle, no sé. Pues, ¿qué voy a decir de Uma? Se hizo un casting para buscar al personaje de Ushue y yo tenía claro que tenía que ser una especie como de bichillo, ¿no? De una niña silvestrada y ¿no? terca y un pequeño demonio, ¿no? Y nada, cuando hizo el casting, pues la vi y dije, ¡iba! Es como Mowgli. O sea, es que a esta niña le puedo decir, ¡Uma, súbete al árbol y salta! Evidentemente no, pero lo hubiera hecho. Y ha sido una película muy física, muy difícil de rodar, bueno, todas las películas son difíciles, pero teníamos peleas, estábamos en localizaciones exteriores, en el monte, en una herrería lleno de objetos, monstruos protésicos, fuego, había muchísimas cosas y luego aparte el rodaje de una película por un niño es una cosa difícil y cansina y todo hay que repetir y todos los que nos rodean son unos pesados y este chaval con la cara roja es un pesado, vamos. Y Uma pues siempre estuvo ahí a la altura, cada vez que aparecía en cámara nos enamoraba a todos y yo de alguna manera me siento muy identificado con el personaje porque a la hora de escribir los personajes de alguna manera todos son un trocito de mí y Uma era, o sea, Ushue es un poco lo que yo era de pequeño y yo me siento muy identificado cuando veo a la niña. Entonces, pues eso, es una titana y que ya veréis, tiene mucho que dar. ¿O no? ¿Qué dices tú? No ve. Eso es lo importante. Pongo el pavo. ¿Y vas a repetir? ¿Estás animada? ¿Va a hacer otra película o qué? Sí. ¿Pero con Paul también? ¿O? Sí. ¿Pero aquí en Euskadi o a Hollywood? A Hollywood, ¿no? Nos vamos a Hollywood. Que No, que aquí se come mejor. No voy a pasar. Andan hamburguesas. Si la llaman de Harry Potter, pues... Lo está pensando. Bueno, Luis, cuéntanos un poco el camino que lleva la película después de ese paso por la sección oficial de Sitges, ahora que estén aquí en el festival, que es lo siguiente. Egunon, filma euskaraz izan arren, pues nik bosgarren horatzen nago. Nire txandaren ostean, galderak eta barekin nahi badituzue, saiatuko naiz erantzun, baina orain erderaz. Bueno, pues la película, yo siempre digo, esto es un cuento de alianzas y desde que empezó con una alianza que hicimos en Kinoscopic con Isusgarri, que es la productora de Paul, pues no hemos hecho más que crecer ese pequeño alianzazo que llamo yo y se ha convertido pues, ahora mismo pues, en un grupo de gente donde incluyo a los actores, a todo el equipo técnico de esta primera película de Paul que bueno, pues nos ha llevado aquí y previamente aquí a Sitges y ya anteriormente pues, a que las televisiones ETV, Euskaltel pues, participen, conseguir distribución. Entonces, pues bueno, no podemos decir fecha de estreno porque no la sabemos nosotros, pero para la primavera se prevé que ya, una vez que ya tengamos todo atado, pues se pueda estrenar. Y nada, yo tengo un agradecimiento infinito por toda la gente, mucha gente de Guipúzcoa que ha participado en la película, todas las tanto instituciones como todas las personas, desde hostelería hasta pues,
gente de los pueblos, sobre todo, donde nos hemos encontrado todo tipo de facilidades, pues porque rodar ha sido un placer. Nosotros veníamos de rodar, sobre todo en la cinta Unión Soviética, y teníamos poca costumbre de rodar aquí, y bueno, pues entrar en el mundo fantástico con Paul ha sido fantástico, valga la redundancia. Hemos querido aportar nuestra potencia visual, que creemos que es el Kinoscopic, y pues nos hemos encontrado con pues, un gran recibimiento de la industria, de los servicios de aquí y también de las instituciones, por qué no decirlo, porque bueno, pues nos están dando una oportunidad muy buena y esta película pues para nosotros está siendo muy especial. Aunque la peli construye su propio mundo, recuérdanos algunos de esos espacios un poco singulares en los que habéis filmado, especialmente aquí en Guipúzcoa también. Sí, en Guipúzcoa, bueno, el principal escenario es la ferrería de Agorregui, que bueno, pues, es preciosa por dentro y por fuera. Lo que pasa es que bueno, pues tuvimos que rodarla sobre todo por fuera porque dentro no nos daba para los tiros de cámara por el tamaño. Y luego también en la zona de Coitia, en Nezquio, en Chaso. Sí, en Guipúzcoa. Luego en Vizcaya, la herrería del Pogal, que es la que donde rodamos los interiores, porque era más grande que Agorregui. En la muga entre Araba y Vizcaya, pues en Parazar, en Eubidea, en el bosque, y en Álava, pues en la montaña alavesa sobre todo, y en Vitoria-Gasteiz, donde hemos hecho toda la parte del invierno, que es recreado en un plató, que es el croma más grande del sur de Europa, que está en el Parque Tecnológico. Y, bueno, pues que lo acondicionamos, pintamos con el pantón verde adecuado, y hoy por hoy pues sigue estando ahí, se puede utilizar. Y ha sido una herramienta buenísima, un espacio fabuloso que nos han dejado utilizar, vamos a decir, y nos ha venido súper bien porque tiene una altura pues, fantástica para toda la dimensión de las puertas infernales que tenía el amigo Paul en la cabeza y bueno, pues en ese sentido pues hemos rodado en todo Euskal Herria, no en la parte de la Comunidad País Vasco, pues, en casi todos los sitios. Agian Paul, euskarari dagokionez hitz egin pizkat hori Arabako. Bai, bueno, erdi geneukan pelikula euskara izan bat zuela, ez euskari puña dauku, eta bueno, argi geneukan. Eta nik 19. mendean kokatu nuenean, argi geneukan ere euskara zahar bat izan bat zuela, hola testura zaharra izatea ez, punto historiko hori eukitzeko. Eta Gorka Lazkanorekin, euskara landu duen euskaltzalea, Gorka Lazkano izan da, eta berak proposatu zian euskara arabarraz egitea. Nik entzun da neukan euskara arabarra bat zegoela, eta erdi galdurik zegoela, edo herriska batzuetan oraindik bat zegoela zehozer. Eta Koldo Zuazo filologoak oneri buruz liburu bat idatzi zuela. Orduan, bueno, harekin kontaktuan jarri ginen, proposatu egin genionea superbisatu altzuen gidoia, eta, bueno, hor lanean ibili gara, eta nik uste, alde batetiko, niretzako ore bat izan da, ni arabarra izan da, euskara hori asaleraztea, ez, jendeak ikustea edo inmortalizatzea erabatean pelikulan, eta, pelikulari puntu historiko beriztasun puntu berezi hori ematen dio, baina gero aparte pelikulak lortzen du oso testura ederra, oso euskara bitxia da, pelikula bitxia da, fantasiasko pelikula, eta euskara honek nik uste ematen diola pelikulari berezitasun bat. Eta, bueno, entzun duen euskaraz dakien jendeak ederki ulertuko du, saiatu gara egiten ahalik eta ulerkorren, ez bai da pelikula historiko bat berez, baizik eta pelikula fantastiko bat eta importantena da jendeari historia ondo heltzea eta ulergarria izatea, ez? Orduan, ez duzula zorik izango, ez da apokalipto bat edo la pasión de Cristo, ez da lako gauza. Oso ulergarria da eta nik uste oso polita geratu da. ¿Más preguntas? Pues tenéis que contaros cómo ha sido el trabajo con Eneko Sagardoy, hasta el punto de él ha aportado cosas suyas o fuisteis modelando un poco el personaje. Bueno, en general, como antes he comentado,
el rodaje ha sido muy duro, ha sido muy físico. Es una película que trata sobre un herrero, ¿no? La figura del herrero es, in situ, es como una especie de figura violenta, porque amartilla el hierro con el martillo, ¿no? Entonces, esa violencia que yo quería que estuviera impresa de alguna manera en la película, a través de la dirección de arte, de los planos, de las acciones y demás, también se ha visto transmitido en el propio rodaje, que fue muy muy duro, ¿no? en ese sentido. Y en ese sentido, todos los actores pues, han estado al 300%. Como os decía, hay peleas, coreografías, un frío de la hostia, hierros, fuego, y todos los actores que han sido veteranos, que son veteranos, que se han comportado con una ilusión de que como si fuera su primera película, y los noveles como si fueran maestros, ¿no? Y en el caso de Eneko, pues había actores que tenía claro quiénes, por ejemplo Cándido tenía clarísimo que quería que fuera el herrero, pero el demonio no conocía a nadie todavía, y me propusieron a Eneko. Me junté con él y no tuve que ver a nadie más, porque tiene una expresividad y una comicidad que yo quería que tuviera el propio demonio, y dije, es él, es genial. Luego nos juntamos para el tema de cómo, ¿no? Pues los diferentes registros que tenía el personaje y demás. Es un personaje bastante peculiar, y Eneko lo hizo suyo, pero es que más allá de eso, el personaje está en unas situaciones muy extremas para poder interpretar, y si no hubiera sido por la fuerza interpretativa, física y de talante que ha tenido, esta película no se hubiera podido hacer. O sea, pues ya veréis, pero hacíamos, por ejemplo, planos secuencia. El personaje es un personaje que tiene unos diálogos bastante largos, y a veces teníamos que hacerlo todo en plano secuencia, porque no teníamos dinero para poder tener muchos días las prótesis, ¿no? Y además poner unas prótesis suponía mucho tiempo, y bueno, al final que no nos podíamos permitir tener muchos días ni hacer muchos planos. Entonces, Eneko muchas veces tenía que soltar, tanto Eneko como el resto de los actores, tenían que soltar una secuencia entera del tirón, pero claro, la situación de Eneko era todavía muchísimo más difícil y extrema. Y vamos, o sea, ya lo veréis, pero para mí es que está soberbio. O sea, para mí es increíble y es inmejorable, y eso es gracias a Eneko. Porque por muy bonita que sea la carcasa, el efecto especial, si no hay dentro un actor, no funciona para nada. O sea, y os puedo asegurar que tampoco tiene tanta prótesis. Es él. ¿Más cuestiones? Zuek, zer gehitu nahi? Ops! Ez eskerrak eman, Pauli eta ekipo guztiari, Luisi produzioko guztiei pelikula hau aurrera atera izateko induten lanagatik, ez? Eta gu proiektu honetan egoteagatik. Handiko hasita, bueno, ekipo osoa. Eskertu nahi, bai. Amaitzeko bai, eskertu nahi diot hori. Lagundu gaituzten pertsona guztiei, bueno, Luisi da ekosle guztiei, hasieratik egon direlako hor borrokan pelikula ateratzeko, aktore guztiei, teknikari guztiei, telebistak, prentsako jende guztia pila lagundu gaituztena, gobernuari, bueno, aile gabe, zuek gabe, ezinezkoa izango litzateke hau ateratzea. Eta, bueno, jakin ezazuen, hau ez dela azkenengo, euskal folklore eta kulturari buruzko egingo dugun azkenengo pelikula. Hori da. Kontuz, mehatxu bat da. Bueno, vaya, esto dugu kontu bat, bueno, ya que aparece la presentación de Alex de la Iglesia, que entró un poco ya con el proyecto avanzado y así, quería
bueno, pues con el que ya habías trabajado tú en Plutón Verbenero, y ya que finalmente no podía estar aquí hoy con nosotros, me gustaría que mencionaras un poco eso, cómo ha sido su intervención en el proceso final de la peli, etc. Pues estábamos, bueno, como hemos dicho, nos disponíamos a rodar, ¿no? Ya teníamos digamos, la fuerza económica suficiente como para enfrentarnos al rodaje, aunque todavía nos faltaran ciertos flecos, bueno, pues íbamos a ello. Y yo a Alex le conocía, en el 2008 estuve trabajando de video assist en Plutón Verbenero, y a partir de ahí, bueno, le he visto alguna vez en festivales y tal, pero él se dio al cabo de, bueno, cuando íbamos a rodar la película, él se enteró del proyecto porque vio unos diseños que le enseñó el técnico de prótesis y tal, y se puso en contacto conmigo, me dijo que chulo el proyecto, que se lo enseñara y tal. Entonces bajé a Madrid, y bueno, ya sabéis que a Alex le encantan estas cosas. En cuanto le enseñé el proyecto le encantó. Él también siente muy suyo el tema del folclore vasco, ya sabéis, y el tema demoníaco, el género fantástico, él siempre dice que es su patria eso. Y le encantó y quiso meterse, entonces entró, digamos, pues empujándonos, ¿no? Como una fuerza nueva, y al final el hecho de que salga su nombre nos da una visibilidad mucho mayor, tanto nacional como internacionalmente. Y luego, por otro lado, aparte de bueno, pues la aportación económica que pudo hacer, de distribución y ayudas, para mí ha sido un placer poder tenerle al lado, siempre aconsejando, pero nunca imponiendo absolutamente nada. Y bueno, yo le admiro muchísimo, es un director que me encanta, y para mí ha sido todo un honor poder estar con él. Bueno, pues con esto, muchísimas gracias a vosotras por estar aquí, y a vosotros también. Y es que...